Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Me da mucho gusto estar de vuelta contigo. Espero que hayas pasado un feliz año nuevo y esas cosas. También espero que el episodio de hoy te saque un par de sustos, o cuando menos te inquiete un poco. Esta vez exploramos una historia sobre pactos y secretos familiares. Por favor, si este contenido te gusta, califica el podcast con 5 estrellas si estás en YouTube y sígueme en mis perfiles de Instagram y TikTok. Los enlaces que necesitas están abajo en la descripción. Crecí con mi mamá y mi hermana menor en un pequeño pueblo cerca de Nayarit a finales de los 70. Éramos sumamente pobres, aunque en ese entonces no nos dábamos cuenta, ya que lo único que conocíamos era nuestra pequeña localidad. Nuestra casa era una fusión de madera y lámina, a un par de kilómetros de la carretera. Teníamos un enorme terreno alrededor. Había que caminar unos 10 minutos para entrar al poblado. Mi madre trabajaba como empleada doméstica en la ciudad, la cual estaba a más de 1 hora de distancia y solo salían 3 camiones al día, uno a las 6, uno a las 9 y otro a mediodía. Por esta razón se iba muy temprano y regresaba muy tarde, pasadas las 10, muy cansada pero feliz de vernos. Mi responsabilidad como la mayor era cuidar de mi hermana, ayudarla con su tarea, a bañarse y a comer, además de procurar que la casa estuviera limpia. Sumamente humilde, pero perfectamente ordenada. Las memorias de esa casita todavía me llenan de una profunda y cálida nostalgia. Mi mamá casi siempre volvía cuando ya estábamos dormidas, pero algunas veces, cuando nos traía algo especial, nos despertaba emocionada. Aún recuerdo la primera vez que probé un gansito. Tendría unos 7 años y una de las familias para las que trabajaba le había regalado algunas cosas de su alacena porque se iban de viaje. Otras veces, cuando traía dinero extra o salía temprano, cosa que no pasaba seguido, llegaba al mercado a comprarnos banderillas o jamoncillos que comíamos las 3 sentadas al fogón. A pesar de que recuerdo esto con mucho cariño, no lo romantizo. La historia que estoy por contar todavía se siente borrosa, un tanto irreal. Es algo que he ido reconstruyendo a lo largo de los años y con la ayuda de conocidos. Nunca supimos quién era nuestro papá, por lo menos no en la infancia. Mi mamá solo nos contaba que había ido a trabajar a Estados Unidos, pero que jamás supo más de él. La verdad es que nos acostumbramos a su ausencia. No quiero minimizar un problema tan grave, pero la verdad es que en aquellos años y en ese tipo de poblados, los hombres solían irse por largos periodos o de plano no regresar. El papá de Milagros, nuestra mejor amiga, también tenía desde que ella nació que se había ido a Los Ángeles, 8 años en los que solo había enviado 2 cheques. Cuando yo tenía unos 10 años y mi hermana 8, viví lo que recuerdo como la época más oscura de mi vida. Todo empezó cuando mi madre perdió su trabajo. Fue la típica situación en la que la culparon de haber robado algo que simplemente la dueña de la casa había perdido, un collar de perlas. Mi pobre mamá tuvo que aceptar su despido a cambio de que no llamaran a la policía, cosa que, aunque inocente, le hubiese traído muchos problemas. Jamás recibió una disculpa, ni siquiera cuando se enteró por una empleada de las vecinas, amiga suya, que días después de su despido vio a la dueña usando aquel collar. Era un agosto lluvioso, y mi mamá, sin trabajo ni ahorros, debía salir a buscar algo que hacer, dejándonos a mi hermana y a mí solas aún más tiempo. A veces podía hacer trabajos de limpieza de un día y lograba llevarnos algo para comer. Otras veces no encontraba nada y dormíamos con el estómago vacío. Con los días encontró un trabajo martes, miércoles y jueves en un motel cerca de la ciudad, pero eran turnos de 16 horas, por lo que empezó a ausentarse días enteros. Al principio, Clara, la mamá de Milagros, nos recibía en su casa y nos alimentaba, pero ellos no tenían mucho más dinero que nosotras, así que a veces nos quedábamos solas sin mucho que comer. Mi hermana menor lloraba de hambre, yo también, pero en silencio, mientras intentaba consolarla. La abrazaba y le decía que pronto mamá iba a venir. Fue una de estas noches, en las que la lluvia arreciaba con furia y hacía temblar la puerta trancada de la casa, que la noté por primera vez. El viento abrió violentamente una de las ventanas. Yo me apresuré a cerrarla y mientras lo hacía, vi una figura ahí afuera.
una mujer cubierta de negro. Recuerdo que estaría a unos 5 metros de la casa, entre árboles y arbustos que se agitaban con el aire, pero el velo de aquella figura no se movía, parecía una estatua. Percibiendo que algo pasaba, mi hermana menor se acercó a ver. Entonces dijo algo que no esperaba. «Ah, es la señora sin nombre». «¿La qué?», le dije. «La señora sin nombre, ella cuida la casa en la noche, no tiene cara y no tiene nombre, nomás cuida la casa». Ni mi edad ni la desnutrición pudieron haber sido factores para que estuviera alucinando aquello, mucho menos para que las palabras de mi hermana me tranquilizaran. Cuando la cuestioné al respecto, me dijo que la tal señora sin nombre había estado visitándola hacía unas semanas. La primera vez fue una mañana que salía a buscar agua a la noria. Le dijo que mi papá la había enviado a protegernos ahora que mi mamá no estaba, y que no iba a pasarnos nada malo, a menos que le contara a alguien sobre ella. Cuando terminó, se quedó callada, seria, con la cara a medio iluminar por el fogón. Su expresión se llenó de terror, acabándose de dar cuenta de que, irónicamente, le había contado a alguien. Contuve sus ganas de llorar al tiempo que le decía que estaba bien, que hizo lo correcto al decirme, que había que contarle de inmediato a mi mamá. Esa noche no pudimos dormir. Aunque nunca sabíamos si mi mamá iba a regresar o no antes del viernes, siempre la esperábamos en la mañana con los platos en la mesa, con la esperanza de poder usarlos. Aquella vez llegó a eso de las 8. Traía algunos huevos y tortillas, así que nos pusimos a preparar el desayuno. Mientras mi hermana menor se lavaba las manos, yo le conté a mi mamá lo que había pasado. Ella no solía golpearnos, ni siquiera gritarnos. Podría contar con los dedos de una mano las veces que lo hizo y aquella fue de las peores. En cuanto mencioné a la tal señora sin nombre, sentí el dorso de su mano estrellarse violentamente contra mi cara, los nudillos directo en mi boca. Retrocedí y me cubrí el rostro. Ella me tomó del cabello y me arrastró hasta afuera, donde me ordenó a gritos jamás volver a mirar por la ventana si ella no estaba. Luego me dio una fuerte bofetada y entró, cerrando de un portazo, dejándome afuera sin desayunar. Me senté en una roca cercana a llorar en silencio. Entonces los gritos y la reacción de mi madre me parecieron de furia, pero ahora entiendo, eran de terror. Al escucharme contar aquello, el terror se apoderó de ella. Cuando me calmé, me levanté y caminé cuesta abajo, en dirección a la casa de Milagros. Con algo de suerte, alguno de sus hermanos no se habría terminado su almuerzo y me lo darían. Aquella fue la primera vez que sentí eso de que te observan, pero no hay nadie alrededor. Podría jurar que alguien me seguía desde la distancia. La mañana era fría y húmeda. El lodo se comenzó a meter por mis huaraches y, aunque tenía experiencia caminando por ese tipo de terrenos, resbalé y caí con el estómago. El golpe me sofocó y las ganas de llorar volvieron. Entonces sentí que alguien me levantaba desde atrás y me ayudaba a pararme. Al girarme vi a una mujer mayor, inclinada sobre su rodilla, cubierta hasta la cabeza con un velo negro, como esos que usan las señoras en la iglesia, pero muy grueso y con grabados muy curiosos. No pude distinguir mucho su cara, entre las lágrimas y el pelo en mis ojos. Además, el velo le cubría casi hasta la barbilla. En cuanto sentí los pies en el suelo, quise echar a correr. Pero aquella mujer me sujetó fuertemente del brazo, me volvió hacia ella y con un trapo blanco comenzó a limpiarme todo el lodo. Entonces escuché que dijo: «Ya no hagas tanto pancho, niña. Quieran o no, se van a venir con nosotros. Ve a ver a tu hermanita, ándale. A ver si ya se le quitó lo bocona». Luego se paró también y se alejó. La perdí de vista entre los árboles en apenas unos segundos. Regresé corriendo a la casa. Cuando abrí, mi mamá estaba recostada con mi hermana, quien tosía de una forma preocupantemente aguda. Cuando mi madre me vio, sucia y mojada, vi que tuvo el impulso de volver a golpearme, pero se contuvo. Se acercó con unas monedas y me dijo: «Ten, ve a comprarte un pan y pasas al módulo del seguro a que te regalen paracetamoles. Tu hermana se puso malita». Así lo hice. Por la tarde, mi mamá se fue de nuevo a hacer sus labores en el motel. Yo me quedé a cuidar a mi hermana. Tenía una fiebre espantosa y tosía a cada segundo. «La mujer sin nombre», me susurró. Ella me dijo.
Antes de irse, mi mamá pasó con Clara para pedirle que nos echara un ojo. Ella llegó como 2 horas más tarde. Nos llevó un pequeño caso con frijoles calientes y unas plantas con las que le hizo un té a mi hermana. Toda la casa se impregnó de un agradable aroma a hierbabuena. Esa vez Clara me evitó con la mirada. Por lo general me saludaba efusivamente, apretándome las mejillas y todo, pero aquella ocasión entró con prisa, se aseguró que mi hermana bebiera el té y se marchó. Por la noche, una fuerte lluvia comenzó a caer de nuevo. La temperatura de mi hermana aumentaba y soltaba sollozos de dolor. Como me habían ordenado, le ponía trapos húmedos sobre el cuerpo cada 20 minutos. Mientras remojaba uno, me regresó la sensación de la mañana. Sentía que alguien me miraba. Estaba a un par de metros de la ventana, tentada a ir a ver. Sin embargo, recordé las órdenes de mi mamá y regresé con mi hermana. Pero entonces, alguien tocó la puerta. Al principio fue muy leve, tanto que luego de unos segundos creí haberlo imaginado, pero entonces, otra vez, ahora mucho más fuerte. Mi hermana comenzó a llorar. Yo no sabía qué hacer, así que me acurruqué con ella y comencé a llorar también. Los golpes en la puerta continuaban. Luego de unos minutos, de repente, junto con la lluvia, lo que sea que estaba ahí afuera se marchó. Mi hermana se había quedado dormida. Me levanté por agua y noté algo debajo de la puerta. Alguien había deslizado un papel con una fecha escrita, 6 de diciembre de 1968. Lo giré y me di cuenta de que era una fotografía. Ahí estaba mi mamá. Más joven y sonriente, podía notar que estaba embarazada de mí. A su lado había un hombre, también con una sonrisa, de mirada tensa y cabello ondulado. Ambos estaban envueltos en una especie de rosario como el que usan en las bodas. Pero este parecía estar hecho de plantas y huesos. Entonces vi algo que me aterró. Mi madre traía puesto un velo idéntico al que llevaba la anciana que había visto por la mañana. Me quedé un buen rato mirando aquella fotografía, intentando con mi mente infantil y un estómago vacío entender qué pasaba. Decidí ocultar aquella foto. Seguro tendría algo que ver con la señora sin nombre, y mi madre fue bastante específica al respecto, así que la escondí entre mi ropa. Ese fin de semana mi hermana empeoró. En el módulo local le diagnosticaron una bronquitis aguda, le dieron algunos sueros, paracetamol y le dijeron que reposara. Aquel era el último fin de semana antes de regresar a clases. De camino a casa vimos a algunos niños andar por ahí con mochilas o zapatos nuevos envueltos en papel. Mi madre me dijo que aún no conseguía trabajo estable, que no podríamos volver a la escuela hasta que mi hermana mejorara y ella estuviera trabajando. A mí me tocaba cuidarla. Me encantaba la escuela. Sentí una rabia horrible hacia mi hermanita. Por su culpa no podía regresar. Ya no me importaba su enfermedad ni qué tan delicada estaba. Las siguientes noches fueron iguales. Mi hermana delirante de fiebre, yo cuidándola y afuera, aunque nunca vi quién era, alguien esperaba, pero ya no tocaban la puerta. Una mañana que mi madre regresó, pude escuchar que discutía con Clara en la entrada. Me levanté con cuidado para ir a la puerta. Casi no podía distinguir nada, pero creo haber oído cosas como: si ya te encontró, te tienes que ir, Toña. Mi mamá se llama Antonia. Pues ya sé, Clara, ya sé, pero ¿a dónde? ¿O me vas a dar dinero tú? Pues solamente que le hagas caso al Alegre. Primero muerta, comadre. El Alegre era un hombre mayor y soltero del pueblo que varias veces se le había insinuado a mi madre con la promesa de hacerse cargo de nosotras. Ella, sabiendo perfectamente lo que quería, siempre se había negado. Más allá de la intuición, aquel hombre ya contaba con bastante fama en la zona. Algunos días Clara iba a mi casa luego de clases, con tamales o algo que su mamá nos mandaba, para enseñarme también lo que habían visto en la escuela. Mi hermana empeoraba cada vez más, pero al menos mi mamá había conseguido trabajo de lunes a viernes en una casa de la ciudad, pero le pedían quedarse a dormir la mayor parte del tiempo. Así, 5 días a la semana, mi hermanita y yo estábamos solas. Clara y Milagros nos visitaban de vez en cuando, llevándonos comida o simplemente para hacernos compañía, pero aquellas visitas cada vez se fueron haciendo menos frecuentes. Una madrugada de miércoles, cerca de las 6, mi hermana se despertó con mucha dificultad para respirar.
Daba violentas arcadas tratando de jalar aire al tiempo que lloraba de dolor. Yo me levanté deprisa para darle algo de té que Clara había dejado y medicina, pero todo se había terminado. Entonces escuché la puerta. Alguien trataba de abrirla. Al asomarme vi que era aquella mujer de negro, intentando forzar la tranca para entrar. Presa del pánico, pensé en salir por la ventana de la cocina para sorprenderla, pero la sorpresa fue para mí. Ahí afuera había por lo menos 6 personas más rodeando la casa. Solo la anciana iba vestida con el velo negro, los demás se veían normales, hasta cierto punto, con ropa común y eso, pero con miradas excesivamente sombrías. Mi hermana continuaba sufriendo. Yo empecé a gritarles por la ventana todo lo que se me ocurrió, intentando ahuyentarlos, protegiendo a mi hermanita y nuestra casa. Entonces oí voces, una especie de cánticos que parecían provenir de los invasores y que nunca he vuelto a escuchar en ningún otro lado. A medida que la puerta seguía siendo forzada, aquellas notas se acrecentaban. Junto a esto, mi hermana lanzaba alaridos cada vez más escalofriantes. El terror me invadió. Estaba segura de que entrarían y nos harían mucho daño. La abracé en la cama y la apreté contra mi pecho. Me uní a su llanto, pero gritando por ayuda tan fuerte como pude. Entonces, la puerta y los cantos cesaron. Mi hermana comenzó a tranquilizarse un poco. Afuera, junto con los primeros rayos de sol, escuché una voz masculina bastante familiar, el alegre. Él espantó a aquellas personas a gritos y amenazas. Pude saber cuando se marcharon porque el ambiente cambió por completo. Entonces me llamó. Abrí la puerta y ahí estaba, con una camisa a cuadros marrón, pantalones caqui y botas. Llevaba su machete de trabajo en la mano y un sombrero de palma ancho. Sin que lo invitara, entró y me preguntó por mi mamá. Al ver que no estaba, fue directo con mi hermanita, quien se quejaba de un intenso dolor en la cabeza. Las medicinas se me habían terminado, le dije. Entonces él sacó un frasquito de aspirinas del bolsillo, le dio un para mi hermana y el resto a mí. A los pocos minutos el dolor disminuyó y mi hermana se quedó dormida. A pesar de que la presencia de aquel hombre me desagradaba, en ese momento lo agradecí bastante. Me pidió agua y mientras la servía podía sentir su mirada, esa maldita y asquerosa mirada de deseo que dirigía a mi madre y a veces a mí. Me acerqué para darle el vaso y pude percibir su típico aroma a alcohol, a resaca. Por fortuna, él iba pasando cerca, me dijo, y me escuchó gritar. Criticó a mi madre por dejar a 2 niñas tan bonitas solas por tantos días. Comencé a ponerme nerviosa. Aquella anciana y sus secuaces se habían largado, pero no estaba segura de ser capaz de deshacerme ahora de él. Lo bueno que se bebió el agua, se puso de pie y se dirigió a la puerta. Ahí se volvió y me dijo: «Dale a tu hermana 2 pastillas cada 6 horas hasta que se las acabe. Cuando venga tu mamá yo las vengo a buscar y me las llevo a vivir conmigo». Me apretó la cabeza y se marchó cuesta abajo. Aproveché que mi hermana estaba dormida para ir a recoger un poco de agua. Dejé la puerta y las ventanas bien cerradas. De camino me encontré a Milagros. Traía su uniforme, debía estar camino a la escuela. Le grité desde lejos. Ella pareció no escucharme, así que le grité más fuerte, pero continuaba su camino sin mirarme. Entonces corrí para encontrarla. No me saludó, ni siquiera me miró a la cara. La invité a ir a mi casa saliendo de clases. Mi mamá nos había dejado muéganos y leche antes de irse. Pero me dijo que no podía. Su actitud me extrañó demasiado y le pregunté qué pasaba. Ella parecía nerviosa y me dijo que su mamá ya no la dejaba juntarse conmigo. Le pregunté por qué, pero simplemente se fue corriendo. Aquello de verdad me puso triste. Caminé de vuelta a la noria con lágrimas en los ojos. Mi amiga y mi hermana eran todo lo que tenía. Ahora una enferma y otra que me había abandonado. Encima el tema de aquellas personas y la fotografía de mi madre. Cuando regresé a la casa, se me cayeron ambas cubetas con agua al suelo en cuanto abrí la puerta. Una encorvada figura encapuchada estaba sentada en la mesa. La reconocí de inmediato, la señora sin nombre. Me da algo de vergüenza contar esto, pero el miedo me hizo orinarme encima. Estaba temblando y las lágrimas me cubrían los ojos. Frente a ella, sobre la mesa, estaba la fotografía que había escondido. Mi hermana yacía dormida en la cama, lanzando leves quejidos de malestar. «¿Sabes quién es este de la foto, niña? Es mi hijo».
y es tu padre. Siéntate, por favor. Muerta de miedo, me acerqué. Aquella mujer me contó una historia muy larga para repetir en una sola parte, pero a grandes rasgos mi madre nos había ocultado una verdad muy oscura. Cuando yo iba a nacer, mi papá y mi mamá no tenían nada de dinero. Sus familias los habían abandonado y estaban al borde de la bancarrota, desesperados. La familia de mi papá tenía negocios y dinero, pero por no aprobar su relación no querían ayudarles, hasta que accedieran a algo. Ellos eran miembros de una secta, una que erradicaron a mediados de los 90 supuestamente. Si mis padres querían sobrevivir, debían sacrificar a su primer hija. La fotografía era del inicio del ritual, semanas antes de mi nacimiento. Mi madre portaba la túnica ceremonial, con la que pactó con una entidad que nunca conocí la entrega de su bebé. Sin embargo, el día del parto, mi madre huyó conmigo recién nacida. Se había arrepentido de aquella decisión, así que se alejó lo más posible de todos y se fue a esconder. Esta era la razón por la que nuestra casita estaba tan alejada de todas las demás. Todos supimos dónde estaba a los pocos días. No somos tontos, niña, pero le dimos tiempo para ver si recapacitaba. Y ya estuvo bueno. También me enteré que mi hermana menor era hija de otro hombre, uno cuyo nombre jamás nos fue revelado, aunque con la edad ella comenzó a desarrollar facciones escalofriantemente parecidas al alegre. Pero no me voy a adelantar. Una vez terminó su relato, la mujer tomó la fotografía y se marchó, terminando con la misma advertencia que hizo la primera vez que la vi. Aunque no quieras, te vienes con nosotros, pero por ahora despídete de tu hermanita, no te queda mucho tiempo con ella. Pasé el resto del día en silencio, cuidando de mi hermana. Le daba las 2 aspirinas cada 6 horas como me habían dicho. Era la única medicina que teníamos y parecía funcionar. El viernes al atardecer, poco antes de que mi mamá volviera, mi hermana se puso muy mal. Mientras preparaba algo de comer, un sonido de regurgitación me alteró. Estaba vomitando en cantidades alarmantes. Un líquido entre transparente y amarillo. Ardía en fiebre y no parecía reconocerme. Afuera oscurecía. Quedaba una aspirina en el frasco. La molí, la puse en un poco de avena y se la di, pero la devolvió de inmediato. Su cuerpo se retorcía en violentos espasmos. Debía llevarla al módulo del seguro. La envolví en una cobija y traté de cargarla, pero era inútil. Salí corriendo por ayuda. Llegué a la casa de Milagros, pero no había nadie. Fui con el alegre, tampoco estaba. Mi pánico me hizo ignorar el hecho de que seguramente todos estaban en la misa de las 6. Fui a toda prisa al módulo del seguro, donde me dijeron con una indiferencia humillante que no tenían personal para ir a recoger a mi hermana. Regresé entonces y la encontré en el suelo, aferrada a una silla, doblada de dolor y bañada en su vómito. Tenía que salvarla de alguna forma. Como pude, la ayudé a ponerse de pie y la subí a mi espalda. Salimos de la casa y caminé. Ella deliraba, me decía cosas sin sentido. Decidí cortar camino por un pequeño pastizal. Del otro lado estaba el módulo, pero la noche había caído y la oscuridad era casi total. «Quiero ver a mi mami», me susurró mi hermana en su último momento de lucidez. Una piedra me hizo tropezar y lastimarme gravemente el tobillo. En el lodo tomé a mi hermana, la sujeté con fuerza contra mí, pidiéndole que aguantara. Empecé a gritar por ayuda, pero nadie acudió. Aquella noche, mi hermana murió en mis brazos. Con el tiempo aprendería por qué los niños no deben tomar aspirinas, menos en condiciones virales o infecciosas. Mi hermana murió de síndrome de Reye. El alegre se hizo cargo de gran parte de los gastos del funeral. Mi madre estaba en shock, lo que me dejó a mí como responsable de muchas decisiones, con todo y mi pie cojeante. Ni bien terminó el entierro, mi madre y yo no nos fuimos a casa. El alegre nos subió a su camioneta y nos llevó al norte, donde a mí me dejaron con una tía lejana, cerca de Hermosillo. Mi mamá no se quedó conmigo, se fue con aquel hombre. Con el tiempo sabría que tuvieron un acuerdo. Ella sería su mujer y él la ayudaría a mantenerme. Me visitaban seguido y cuando cumplí 15, mi mamá y yo nos fuimos de ilegales a Nuevo México, donde vivimos por unos 6 años. Entonces yo me mudé con mi actual pareja a Oregón. Nunca he sabido más de aquellas personas. Tal vez dejaron de buscarme, tal vez lo siguen haciendo.
Muchas veces confronté a mi mamá al respecto, pero ha sido muy poco lo que me ha revelado. A pesar de que eso ya no me perturba, la culpa me consume. Jamás perdoné a mi madre por haberse ido con aquel hombre, el que me dio las pastillas que mataron a mi hermana, ni a mí por dárselas. En terapia he comprendido que era una niña, que no había manera de que lo supiera, pero eso no me ayuda. Aquella anciana dijo que venían por mí, y en su lugar la que se marchó fue mi hermanita. Todos los días deseo haber sido yo. Muchas gracias por haber escuchado el episodio hasta el final. Me gustaría saber qué te pareció y desde dónde me escuchas. Usa la caja de comentarios para contarme. No me voy sin recordarte lo importante que es tu apoyo para que Viernes de Terror pueda continuar. Por favor, suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y TikTok. Y si quieres dar el extra, comparte el podcast con más personas. Yo soy Enrique Treviño. Hasta la próxima.